Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. Curso poderoso primero B, turno tarde. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta clase. En esta oportunidad vamos a desarrollar en diapositiva 7.4 la última parte de esta unidad titulado La relación de las costumbres de las culturas naturalmente aplicado a la ingeniería de sistemas como tal. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de una de las culturas más destacadas, más importantes en América del Sur, o como también se lo denomina hoy en día, en Abya Yala del Sur. No olvidemos que el término Abya Yala es un término acuñado, utilizado por la cultura cuna ubicada en Panamá, en Centroamérica o Mesoamérica. Este pueblo tuvo la virtud de señalar que América, que el continente, recibió el nombre de América posteriormente a la llegada de Don Cristóbal Colón en 1492 al mando de la Niña, la Pinta y la Santa María. Así lo señala el pueblo cuna. Por otra parte, señala que antes de la llegada de los españoles, antes de 1492, ya todos los años y milenios que transcurrieron antes de esa fecha, de ese encuentro entre dos civilizaciones, ya en América del Sur, en América Central y en Norteamérica, y ya se estaban desarrollando un conjunto de culturas, cada una con sus diferentes usos y costumbres. Y a ese momento, antes de los españoles, se ha denominado Abya Yala, que para, que para muchas personas tienen diferentes significados, entre ellas pueblo en crecimiento, sangre viva y demás. Y como lo hemos venido señalando estas clases pasadas, tanto en América del Norte, en América Central y en Sudamérica, efectivamente se han desarrollado un sinnúmero de culturas, un sinnúmero de civilizaciones, todas que a lo largo del tiempo fueron dejando hoy como legado un conjunto de conocimientos, un conjunto de aspectos que hacen precisamente de estas culturas culturas conocedores de ciencia, conocimiento y lo más importante, que ha sido aplicado en su cotidianidad. Y cuando hablo de cotidianidad, hablo de su vida, de su diario vivir. Hablemos en esta oportunidad
de otra de las grandes culturas y o civilizaciones que se ha desarrollado en América del Sur. Bien, en la imagen inferior de nuestra lámina podemos apreciar en la imagen de la inferior izquierda de color marcado en la parte oeste del continente sudamericano se encuentra lo que alguna vez perteneció al imperio del Tahuantinsuyo. Me refiero al imperio de los incas. Este vasto imperio, del cual formaron parte el sur de Colombia, Ecuador, Perú, el occidente de Bolivia, Chile y Argentina, tuvo ciertas características muy importantes que lo hacen un gran pueblo, una gran cultura, una gran civilización muy particular y diferente de las otras. Vámonos a la imagen central. Ahí podemos ver cómo todo el imperio del Tahuantinsuyo empezó a expandirse a partir de la colonización que ellos mismos empezaron a realizar hacia todos los pueblos conquistados, a las cuatro regiones, al Chinchaysuyo, al Antisuyo, al Collasuyo y al Contisuyo. Es decir, si hablamos de la colonización, término muy empleado a la llegada posterior de los españoles, cuando estos empiezan a llegar en cantidad y empiezan a poblar lo que hoy es Bolivia y el resto de Sudamérica, este término de colonización también se aplicó con los incas. Y esto debido a varios factores. Uno de ellos fue el lenguaje. Y no olvidemos que el lenguaje oficial del pueblo Tahuantinsuyo fue el quechua o el quechua. Y para ello una mejor manera de implantar esta lengua oficial fue la de enviar emisarios a grandes regiones conquistadas por los incas. Y otro factor que ha contribuido al engrandecimiento de esta civilización fue la de los caminos incas. Toda vez que estos caminos partían en su capital, en Cusco, y de Cusco se dirigía a diferentes regiones de el Chinchaysuyo, el Antisuyo, el Collasuyo y el Contisuyo como tal. Y ese fue un factor muy importante para que los incas, a partir del diseño, de la creación, de la construcción de sus caminos y puentes naturalmente para pasar ríos, ellos pudieron establecer un sistema fluido de comunicación que les ha permitido, durante toda la existencia del imperio, realizar un conjunto de actividades propias de cada civilización, la comunicación permanente. Y estos tres factores importantes que nos permiten explicar la ubicación geográfica de los incas o los incas, básicamente resume el gran trabajo de ingeniería que los incas lograron desarrollar, lograron potenciar a lo largo de su existencia. Lo digo existencia haciendo alusión
antes de la llegada de los españoles, porque no olvidemos que cuando los incas entran en contacto con los españoles, llámese Francisco Pizarro y demás incas que llegaron a establecer contacto con los incas, se inició el devenir de los incas y gradualmente, con el paso del tiempo, los españoles empezaron a opacar, si vale la expresión, el desarrollo normal suscitado hasta entonces por parte de los habitantes del pueblo de los incas. Un aspecto que debemos destacar de los incas son sus grandes construcciones, son sus grandes monumentos, llámense templos, fortalezas, recintos espirituales, centros observatorios y lo más importante, que, que estas construcciones son elaboradas, son diseñadas a partir de la utilización de piedra como materia prima. En unidades pasadas, cuando se ha hablado de, de la hominización, recordarán ustedes, cuando hablamos del Homo habilis, cuando dijimos que nuestro antepasado, utilizó la piedra como materia prima. Y también aquí, en casa, en lo que alguna vez fue parte del imperio del Tahuantinsuyo, de los incas, también ellos utilizaron la piedra como materia prima en la construcción de sus diferentes monumentos. Y hablamos de la extracción de materiales y cómo ellos transportaron enormes bloques de piedra. Los incas fueron sabios arquitectos y llegaron a extraer grandes cantidades de piedra para emplear el adobe, el adobón y la piedra dependiendo del lugar de construcción. Ejemplo, tenemos a Machu Picchu, donde existen dos tipos de mampostería: la mampostería megalítica y la mampostería de piedras relativamente uniformes. Hablamos de los sillares. Podemos ver en todas las construcciones del pueblo inca cómo ellos llegaron a utilizar la piedra como la principal herramienta o materia prima en todo caso para la construcción de sus grandes monumentos. En la imagen superior podemos apreciar, por ejemplo, la utilización de andesita negra para la construcción de la mampostería rectangular, regular en este caso. La imagen superior izquierda nos permite visualizar esta mega construcción y lo más destacado, lo más importante tal vez, que entre bloque y bloque es tan precisa la unión que hace imposible que entre bloque y bloque, entre el bloque inferior y el bloque superior, no pueda pasar una hoja de papel, mostrándonos en este caso la calidad de la unión de estos enormes bloques de piedra. En la parte inferior se puede ver la extracción de piedra de granito de las canteras y que estas eran moldeadas y eran pulidas por parte de
de los incas, como nos muestra la imagen de la parte inferior izquierda. En la parte inferior de la derecha se puede ver que estos fueron extraídos de los ríos, la cual se señala con una flecha roja. En la imagen inferior derecha se puede ver estas piedras se pulían, tallaban y se transportaban en distancias de 30 kilómetros. Duraban aproximadamente 12 meses elaborando cada piedra y se disponían para su movimiento entre 50 a más personas. Esto nos está mostrando cómo fue el trabajo de los incas en cuanto a la piedra y su utilización en las enormes construcciones de sus templos. Por otra parte tenemos las piedras incaicas como materiales. Y entre estas debemos destacar naturalmente el cómo los incas desarrollaron toda una técnica de ingeniería. En la imagen de la parte central izquierda podemos hallar 46 ángulos que pertenecen al camino de los incas, 32 ángulos que pertenecen al camino de Machu Picchu. Y esto nos está mostrando que los incas no solamente agarraban piedras y las acomodaban unas sobre otras, más al contrario, aplicaban todo un conocimiento de ingeniería para acomodarlas unas sobre otras. Podemos hablar de 16 ángulos, como los que pertenecen y se hallan en la senda o el camino de su templo denominado Sacsayhuamán, lo que nos muestra la imagen. Ahí está el enorme bloque de piedra con sus diferentes ángulos. Podemos hallar otros bloques de piedra con 14 ángulos pertenecientes a Caicoche. Ahí vemos en la imagen central, en la imagen superior central. Por su parte, en la imagen superior de la derecha podemos apreciar un bloque de 12 ángulos, que es la única, con una profundidad de 12 metros, que presenta la misma cara. Esto nos está mostrando cómo los incas llegaron a desarrollar gran técnica de ingeniería para el tallado de sus enormes bloques de piedra y su posterior utilización en el diseño de sus muros, en este caso, en sus templos, en sus fortalezas. En la parte inferior podemos ver en la imagen inferior de la izquierda los relieves que también los incas trabajaron en los enormes bloques de piedra. En la imagen central podemos apreciar las ventanas alineadas en los templos de los incas. En la imagen inferior de la derecha podemos ver una piedra con 4 ángulos. Y todo ello nos está mostrando que los incas no solamente sabían esculpir, no solamente sabían tallar o pulir,
también estamos apreciando que los incas tenían conocimiento acerca de los ángulos en cuanto al diseño de sus viviendas, de sus templos como tal. Y seguimos hablando de las piedras incaicas, en este caso de los materiales. Los materiales utilizados por los incas, es decir, la piedra, la andesita y demás que ya se ha señalado, estas eran mezcladas con otros elementos. Los canteros incaicos utilizaban tres clases de piedras que cortaban y colocaban de modos diferentes de acuerdo con el tipo de estructura. Ellos utilizaban granito, caliza y adobe. El granito, la piedra, el granito, los incas los picaban, los moldeaban y los pulían. En cuanto a la caliza, estas básicamente son rocas sedimentarias de origen marino que también los incas los trabajaron. El adobe, la tierra, huesos fermentados y molidos, agua y cal y la piedra picada eran trabajados también por los incas. Es decir, los incas desarrollaron técnicas de construcción y las utilizaron en estos tres, entre otros, tipos de materiales: adobe, caliza y granito. Lo que nos está mostrando cuán avanzado fue la técnica de ingeniería por parte de los incas. También podemos hablar de otros materiales, como las cuarcitas. Esto en la imagen central izquierda, rocas que se formaron en su mayoría por metaformismo de areniscas. Esto en las profundidades naturalmente de nuestro planeta. Los canteros incaicos utilizaban tres clases de piedras que cortaban y colocaban de modos diferentes de acuerdo al tipo de estructura. En la imagen central podemos apreciar la diorita. También tuvieron un uso muy difundido entre los quechuas o quechuas. En la imagen central de la derecha podemos ver el basalto, que también tuvo su amplio uso en la arquitectura inca. Es decir, las areniscas se utilizaron en las paredes incas. Lo que vemos en la imagen inferior derecha. La arenisca. De todos estos materiales, sobre todo señalados en esta lámina, la que se está señalando en pantalla, la imagen de la parte central superior, la diorita, este material aún se utilizó aquí en La Paz, aquí en el Alto, en las construcciones, en las calzadas de importantes avenidas, calles y callejones. Hablamos del famoso adoquín. Se puede apreciar, por ejemplo, en la Exparada Z. Se puede apreciar en lo que alguna vez fue la calle Víctor Gutiérrez, esta calle que conecta toda
toda la avenida, paralelo a la avenida Juan Pablo, que hoy está pavimentada, y muchas otras calles las cuales han sido empedradas con la diorita, con los famosos adoquines. Aquí en Bolivia, la famosa cantera de los adoquines de la diorita se encuentra en el municipio de Comanche y actualmente los picapiedreros siguen trabajando en la extracción y en el tallado de estos bloques de piedra rectangular para su posterior utilización en el empedrado de calles, avenidas y callejones en la ciudad de La Paz, El Alto, entre otros lugares. Y es uno de los más consistentes y resistentes este material, como los otros. Lo que nos permite apreciar el alto grado de conocimiento que tuvieron los incas para poder emplear estos materiales en la construcción de sus caminos, de sus templos, de todas sus edificaciones. Por otra parte, la arena también se utilizó como abrasivo para pulir otro tipo de rocas. Si esto no es conocimiento de ingeniería, pues debemos aseverar entonces que simplemente los incas jugaron con sus diseños. Cuando hablamos de materiales, también hablamos de la forma como estos serán transportados de un lugar a otro lugar. Otro aspecto que causa admiración fue en el transporte de estos bloques para la construcción de sus grandes edificios, llámense templos, centros espirituales, moradas de sus reyes y demás. No bastaba con los planos inclinados, utilizaron algunos elementos auxiliares como piedras redondas o cantos rodados y rodillos como ruedas, tal y como se puede ver en la imagen inferior de la izquierda. Se habla de esta forma, de este modelo, el cómo los incas transportaban su material. En algunos casos, como nos muestra la imagen inferior de la derecha, los caminos constituyeron una pieza muy importante para trasladar de un lugar a otro lugar sus diferentes cantidades de personas, cantidades de animales o en este caso material para la construcción, mostrándonos en todo caso cuán importante llegó a constituir los caminos para transportar por su calzada animales, personas, a sus nobles, al zapal, al rey, al inca, como también para transportar materiales de construcción. Y esto surge a partir de todo lo que significó para los incas, sus caminos y sobre todo la oportunidad de transportar material de construcción. La madera también llegó a constituir
otro elemento muy importante en la construcción de sus viviendas. En la época, debido al enfoque y a las construcciones antisísmicas, la madera era utilizada principalmente para la construcción del techado de sus viviendas para el pueblo. Vemos en la imagen inferior de la izquierda una de construcción hipotética del muro de las tres ventanas en Machu Picchu y uso de la cavidad cóncava convexa, la cual se plantea haya sido desarrollada como muestra la imagen. Esto va a partir de argumentos hipotéticos, toda vez que se desconoce la forma como ésta se haya desarrollado. Por otra parte, se habla del sistema de amarre usando argollas, clavos existentes en las construcciones. Hoy en día, todos estos recintos legados de los incas, de todo ello solamente quedan los muros de piedra. No olvidemos que la madera es un recurso natural renovable, sin embargo, esta tiende a degradarse con los diferentes factores de inclemencias del tiempo. La radiación solar, las lluvias, el viento, que generalmente logran desgastar el material. No así con la piedra. Y a partir de estudios se ha llegado a generar esta forma de cómo los incas habrían utilizado a la madera como materia prima en sus construcciones. Por otro lado, también podemos hablar de herramientas. La mayor parte de las herramientas que utilizaban para tratar los materiales pétreos, así como los martillos y hachas, eran de piedra, pero también habían cinceles de bronce. Esta lámina nos está mostrando que los incas conocían, por otra parte, el arte de la fundición. No olvidemos que los incas desarrollaron el gran sistema de las guairachinas. Eran básicamente hornos de fundición. Y como todo lo que alguna vez fue parte del imperio de los incas, fueron zonas ricas en minerales, cobre, plata, oro. Y recordemos que los incas aprendieron el arte de la fundición para fundir estos elementos señalados y realizar sobre ellos diferentes trabajos. No olvidemos y recordemos, por ejemplo, que el Zapa, el Inca, el rey de los incas, por ser considerado hijo del sol, él mismo era decorado, era adornado con adornos de oro. Y para ello los incas fundían el oro en las guairachinas y creaban, diseñaban adornos, coronas de oro, brazaletes, muñequeras, pecheras, rodilleras y demás adornos para representar a su rey el Zapa Inca como hijo de el sol.
Esto por el brillo que naturalmente se refleja en las piezas elaboradas a partir de oro como tal. Por eso se lo señalaba al rey Inca como hijo del dios Sol Inti. Y como el sol tiene un resplandor muy fuerte, entonces su hijo también debía mantener el mismo resplandor, el Zapa, el rey. En el caso de la esposa, la mamá, la madre de los incas, denominada así, la Colla, la esposa del Zapa, esta era representada por la luna y para tal efecto los incas desarrollaban utensilios a partir de utilizar a la plata como elemento principal que representaba a la luna, la mamaquilla. Y para tal efecto los incas extraían plata de las minas y las fundían en las guairachinas y empezaban a diseñar lo mismo que para el Zapa, en este caso para la Colla, su esposa, adornos de plata, corona, pechera, brazaletes, muñequeras, rodilleras y demás adornos para representar a la Colla como la hija de la luna. Y entre otros aspectos, como nos muestra esta lámina, podemos apreciar que también los incas diseñaron herramientas, en algunos casos destinados a la construcción de el conflicto bélico. Hablamos de la invasión, del sometimiento de otras culturas circundantes al imperio. Entonces podemos hablar de que los incas desarrollaron una gran ingeniería en todas sus ciudades. Tal es el caso de Machu Picchu. Desde su descubrimiento, fueron diferentes los profesionales que se han brindado a estudiar sobre la verdadera función que llegó a cumplir la ciudad de Machu Picchu en la cultura de los incas o la civilización como también se la comprende. Y a partir de ese estudio se ha identificado y se plantea a partir de ello que Machu Picchu habría llegado a cumplir dos funciones importantes para los incas. Por un lado, están las viviendas, las cuales habrían servido para que éstas sean habitadas por los incas que trabajaban ahí en Machu Picchu y como una morada de descanso para el Zapa, para el rey inca. Una parte de la ciudad, donde están las viviendas, hechas naturalmente de piedra. Y la otra parte habría sido destinado para el trabajo de la agricultura, es decir, para sembrar y para cosechar papa en una amplia variedad, oca y otros productos, estos naturalmente destinados a la alimentación de sus habitantes. En algunos casos también se utilizaron andenes y o terrazas destinadas a la
agricultura. No olvidemos que Machu Picchu está en la cima de un cerro y ello le significó a los incas la oportunidad de poder diseñar terrazas, andenes para su posterior aplicación en la agricultura. Y otra actividad que también se ha desarrollado fue la ganadería. Estamos hablando de los camélidos. Hablamos de llama, hablamos de la alpaca, hablamos de la vicuña, hablamos del guanaco, entre otros integrantes de esta familia de los camélidos como tal. Y lo que se encontró en estudios recientes y desde su descubrimiento en Machu Picchu, que toda la zona hecha a partir de conocimiento de ingeniería, utilizando la piedra naturalmente, este es el máximo ejemplo de conocimiento de precisión y de ingeniería por parte de los incas. Un claro ejemplo de ingeniería en Machu Picchu son los muros de su construcción. En los Andes de Machu Picchu se destacan en las montañas una serie de terrazas verdes, en las mismas en la cual consta de una serie de muros de contención. En todo el imperio de los incas siempre se van a apreciar estos muros de contención. Estos tuvieron doble finalidad. Por un lado, fue la de contener que la pared caiga y la segunda permitió hacer sobre sí misma los famosos andenes o terrazas destinadas a la agricultura. Se puede apreciar en la imagen central cómo los muros de contención fueron diseñados utilizando el granito moldeado, posicionados unos sobre otros de manera precisa para que ésta con el tiempo no llegue a caer. Esto de manera vertical naturalmente. Y en la base se puede apreciar diferentes capas. En la parte inferior se puede hallar piedra de diferentes formas, de diferente variedad. Por eso la lámina lo señala como piedra no seleccionada. En una capa superior se puede apreciar piedra seleccionada para que el agua filtre en época de lluvia y no se acumule y esta pueda dañar el cimiento. En una capa posterior se puede encontrar arena para que pueda contribuir con la filtración del agua y en una capa superior se puede apreciar tierra, tierra destinada al cultivo. De esta manera, los andenes fueron otro gran logro de construcción por parte de los incas, destinados básicamente al cultivo de todos estos productos que los incas desarrollaron con su amplio conocimiento acerca de la construcción. Y este es un gran ejemplo de construcción de los incas.
Esta forma de ingeniería de los incas en Machu Picchu es apreciable en sus plataformas, como nos muestra el diseño, o banco de andén tipo 1, construida en estratos con piedras y cascajo o grava. Está en la base, donde la capa superior es espesa y es prácticamente seleccionada en un rango de 70 centímetros a 1 metro de alto. Podemos ver dos modelos, el modelo A, ahí está la terraza, en la parte horizontal encontramos con la tierra seleccionada a la agricultura, en la parte inferior podemos ver parte de tierra también seleccionada, y en una parte más inferior se puede ver el nivel de arena y de los relieves que son o que han sido trabajados para crear el andén o la terraza para el cultivo. De manera artificial con la intervención, por supuesto, del Inca. Y en el modelo B se puede ver el canal que permitía la distribución del agua para irrigar toda la zona de cultivo de la terraza o el andén destinado a la agricultura como tal. Entonces esto nos está permitiendo entender y comprender que los incas también tenían y desarrollaron ese trabajo, el de diseñar sus andenes o como también se denominan sus terrazas agrícolas. De ahí viene el nombre de terrazas agrícolas. Por otra parte podemos hablar de los muros de contención de los andenes tipo 2 o modelo 2. En la imagen podemos ver los muros de contención artificial, la que estoy señalando con la flecha, y como podemos ver, esta parte es la parte que corresponde de manera natural a la montaña y los muros de contención artificial permitieron sostener capas de tierra, arena, cascajo, entre otras, destinadas a el cultivo. Como su nombre lo dice, muros de contención artificial, porque estas fueron hechas por los incas. Y más abajo se encuentra la que se señala como tierra menos seleccionada, que también cumplía la función de ser una zona destinada a el cultivo como tal. De esta manera, los incas crearon sus andenes y o sus terrazas destinadas al cultivo de sus diferentes productos. No olvidemos que los incas constantemente sumaban más tierras a su imperio y su población se hacía
más numerosa. Ello le debió significar más demanda de alimentos para alimentar a toda la población. Y los andenes fue una manera para ganar terreno a la actividad agrícola, como también la actividad ganadera. Este otro tipo número 3 de andén o terraza que se puede ver, básicamente este se encuentra en Sunialto de Chiligua, esto en Pampachiri, y en Apurímac en Perú. Nos muestra en la parte inferior que corresponde a la montaña, que sería la forma natural del cerro con una cierta inclinación, y de color plomo se puede ver cómo sobre la misma fueron construidos los muros de contención, y sobre estos fueron vaciados cantidades de tierras que también llegan a formar un andén pero con una cierta inclinación. La inclinación también le ha permitido a estos andenes artificiales ser poder irrigados por las lluvias, y de esta manera tal proceso llegó a humedecer la zona y llegó a fortalecer el crecimiento de diferentes productos, es decir, actividades de la siembra y la cosecha. Los muros de contención y ese espacio entre la montaña y el muro fue rellenado con tierra, y esto permitió a los incas también desarrollar agricultura sobre sus andenes. Lo mismo en la parte inferior de la imagen se puede ver el muro de contención, y ese espacio con la montaña es rellenado con tierra, creando artificialmente el muro de contención. Y aquí es en donde ellos cultivaban y crecía su producto. De esta manera, los incas supieron ganar terreno a cada espacio de su territorio. Espacio como el de una zona llana destinada al cultivo, o como lo es este caso, una zona con inclinación muy propio de las montañas. Por ejemplo, se puede ver el valle de Urubamba en el Cusco, en Perú, y cómo estas zonas fueron destinadas a la irrigación de sus zonas de cultivo, esto por los incas. En la imagen central se puede ver la inclinación que tiene el valle de Urubamba, permitiendo que el agua en su recorrido llegue a irrigar, a mojar, a humedecer la zona y a mantenerla apta para la agricultura como tal. Podemos hablar de otros detalles, de otros sistemas de riego y de distribución de los acueductos de los incas, como nos muestra la imagen central de la izquierda. El agua siempre va a recorrer de arriba hacia abajo, y esto naturalmente va a permitir que en su paso llegue a irrigar, llegue a mojar las diferentes zonas de cultivo, permitiendo el desarrollo de los productos sembrados en tales andenes. Podemos hablar de estos canales
como es el caso de las alturas del río Yanacocha o del cerro Yanacocha, el cual llevaba el agua hacia la capital, Huari. Estamos hablando de canales de 1 metro con 15 centímetros y 0,95 metros de profundidad. Esto nos está mostrando que también los incas llegaron a construir canales para transportar el agua, canales para irrigar sus zonas de cultivo, lo que nos está mostrando que llegaron a desarrollar la gran capacidad para transportar el agua de un punto geográfico a una zona urbana. Podemos hablar del tambo, que no eran más que posadas construidas a lo largo de los caminos principales del Tahuantinsuyo. Eran edificaciones sencillas de uno o varios ambientes, las cuales eran ocupadas por los viajeros como lugares de reposo. Hasta hace 2 décadas atrás o más, aún se podían ver en las ciudades de La Paz y el Alto los denominados tambos. Pregunten a sus papás qué es un tambo o qué fue, y les van a decir que los tambos eran esos lugares en donde uno podía encontrar en toda su variedad frutas, en algunos casos verduras, pero sobre todo frutas. Hoy en día, por el crecimiento demográfico en las ciudades de La Paz, el Alto y en el resto, podemos encontrar productos en las calles, en las denominadas ferias. Y a lo largo de estos tiempos, últimos años, se han establecido en las dos ciudades, La Paz y el Alto, ferias establecidos de acuerdo a un día exacto y a una hora exacta. Tenemos la famosa feria de la 16 de julio entre jueves y domingo. Tenemos la feria de martes en la Extranca de Río Seco, como también acontece en viernes. O hablamos de esas ferias que son continuas, como la Tiwanaku en La Ceja, en Villa, en la zona 12 de octubre, o la famosa feria de productos para la canasta familiar, como la famosa feria de Villa Dolores. Los tambos como tal fueron esos lugares que servían de hospedaje al viajero. También servía de lugares para su alimentación, porque en estos lugares llamados tambos, los incas reunían diferentes productos y servía sobre todo como lugar de descanso a los viajeros. Era el lugar por excelencia de los chasquis, quienes recorrían grandes distancias y después de recorrer una buena cantidad de kilómetros, el chasqui llegaba a habitar un tambo para descansar, para alimentarse y proseguir con su camino. Este fue uno de los mayores logros de los incas, permitir a toda su población de brindarles lugares de descanso, lugares de alimentación, para poder proseguir con sus grandes viajes, los tambos. La cancha fue la unidad de composición arquitectónica más común y consistía en un cerco rectangular que albergaba
tres o más estructuras rectangulares dispuestas simétricamente alrededor de un patio central. De ahí viene el nombre de cancha. Cuando hablamos de un campo deportivo, cuando se habla de jugar fútbol, futsal y utilizamos la palabra vamos a la cancha. Este término fue acuñado por primera vez por los incas, hablándonos acerca de esos lugares que poseían una forma rectangular y que estas eran amuralladas, así como un patio. Así como nos muestra la imagen central de la derecha y la imagen inferior de la izquierda. Y estas poseían también diferentes funciones. En algunas ocasiones servía para el depósito de algunos productos, en otras hacían la función de corrales para los animales, entre otras que llegó a cumplir las canchas en todo el imperio del Tahuantinsuyo. La Callan, la Callanca. Fueron grandes recintos rectangulares de hasta 70 metros de largo y todos fueron asociados a centros estatales de importancia. Estos sitios llegaron a constituirse lugares de reunión de los incas para, en algunos casos, realizar algo similar a reuniones, las callanca. Aunque se van a encontrar diferentes funciones aplicadas a este recinto, esta construcción. Bien, vamos a quedar en esta parte, en el Ushu, que básicamente llegaron a ser estructuras piramidales, trunca y escalonada, configurada a partir de la superposición de varias plataformas rectangulares, unas sobre otras. Bien, vamos a quedar ahí para seguir en la siguiente clase. Tengan todos ustedes un gran resto del día, un mil bendiciones y muchas gracias.